Galileo, el científico que desafió a la Iglesia. Gracias al invento del telescopio, Galileo Galilei hizo en 1610 una serie de observaciones astronómicas que cambiaron la concepción del universo y pusieron en cuestión los dogmas de la Iglesia Católica. Esta es su historia. Cuando se menciona a Galileo es habitual que una de las primeras imágenes que venga a la mente sea la de un anciano sabio, ataviado con largos ropajes, dejando caer unas pesadas bolas desde lo más alto de la torre inclinada de Pisa. Este episodio en la vida del científico italiano se ha convertido ciertamente en legendario y permite destacar, de manera clara, la curiosidad de un hombre por descubrir los secretos de la física. El siglo XVII fue un periodo convulso para una Europa azotada por la guerra, las hambrunas periódicas, las crisis económicas y la división religiosa. Sin embargo, en medio del caos que parecía engullir el continente, también hubo lugar para una serie de pensadores ansiosos por descubrir por sí mismos los secretos del mundo. Para ello, se atrevieron a ir un paso más allá que sus predecesores, y comenzaron a cuestionar la ciencia heredada de la antigüedad, a poner en duda el legado de Aristóteles y Ptolomeo. Una revolución científica estaba en marcha. Y Galileo, para muchos el padre de la ciencia moderna y del método científico, fue uno de sus primeros impulsores. Los años de estudio. Galileo Galilei nació en Pisa el 15 de febrero de 1564. Aunque su familia pertenecía a un linaje florentino de abolengo, los Galilei no eran ricos. Su padre, Vincenzo, se dedicaba al comercio de telas, pero su auténtica vocación era la música. Pronto se trasladó a Florencia y, bajo el patrocinio del intelectual y mecenas Giovanni de Bardi, impulsor de la Camerata florentina, viajó a Venecia y Roma para mejorar su formación. Con el paso del tiempo se convirtió en un reconocido musicólogo que tocaba el laúd de forma sublime, mientras su esposa e hijos permanecieron en Pisa, hasta que pudieron reunirse todos en la ciudad de Florencia algunos años más tarde. En aquel marco, Galileo comenzó sus estudios de latín y de otras materias con un preceptor particular. Pronto mostró gran habilidad para construir, e incluso inventar, todo tipo de ingenios. A los 11 años, fue enviado al monasterio de Santa María di Vallombrosa, donde estudió teología, matemáticas, retórica y otras ciencias y artes. Puede que en cierto momento Galileo sintiese la llamada de la fe, pero su padre Vincenzo tenía otros planes para él. Quería que su hijo mayor se dedicase a la medicina. Los estudios médicos requerían en aquella época ciertos conocimientos de física aristotélica, y por fortuna para el joven Galileo, en la Universidad de Pisa, en la que ingresó, impartían clase Francesco Buonamici y Girolamo Borri, dos auténticos expertos en la materia. La influencia de estos dos sabios fue determinante para atraer a Galileo hacia el campo de la física. Por otro lado, de la mano del matemático Ostilio Ricci, Galileo se inició en las matemáticas. Gracias a él descubrió los elementos, de Euclides, y también cómo aplicar la geometría euclidiana a la arquitectura y la perspectiva. Probablemente leyó en aquella época las obras de Arquímedes, pues más tarde inventó la balanza hidrostática, que utilizó para la medida de densidades, y enunció la ley de los vasos comunicantes. Después de 4 años en la Universidad de Pisa, Galileo regresó a Florencia en 1585 sin un título con el que complacer a su padre Vincenzo. En este texto defendía que el libro del universo estaba escrito en el lenguaje de las matemáticas. Esta idea, junto con los innumerables frutos que le habían proporcionado la medición y la experimentación de los fenómenos, creó nada menos que la física moderna y, por añadidura, el método científico. En los años que siguieron, Galileo volvió a sus investigaciones sobre las mareas y comenzó a escribir su diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, en el que enfrentaba los sistemas de Ptolomeo y Copérnico. Publicado en 1632, fue un gran éxito, pero la alegría duró poco. Tras el verano, el Papa Urbano XI, amigo de Galileo cuando era tan solo el cardenal Barberini, prohibió la obra. Al parecer porque se había sentido ofendido al identificarse con uno de sus personajes, Simplicio. En la obra intervienen 3 personajes. Salviati, trasunto del propio Galileo que defiende las ideas copernicanas. Simplicio, el simple, que de manera grotesca asume las teorías geocéntricas, y Sagredo, quien busca la verdad al margen de los dogmas. Galileo, ya viejo y enfermo, fue llamado a Roma para ser juzgado. El juicio comenzó en abril de 1633. Los inquisidores fueron bastante benévolos, pues hicieron prometer al anciano Galileo que, si reconocía haber obrado mal,
únicamente tendría que cumplir una penitencia. Sin embargo, unas semanas después, la sentencia no solo incluyó el diálogo en el índice de libros prohibidos, sino que además se condenó al físico a confinación perpetua. Según se cuenta, Galileo tuvo que reconocer de rodillas sus errores, pero al levantarse habría vuelto a reafirmarse en sus ideas musitando la ya célebre frase, «Eppur si muove», y, sin embargo, se mueve. La estrella que se apaga. Después de su abjuración, Galileo recibió permiso para hacer del Palacio Arzobispal de Siena su confinamiento perpetuo. Allí, junto al arzobispo Piccolomini, mantuvo un estrecho contacto con científicos, hombres de letras, artistas. Pese a estar privado de libertad, se sintió de nuevo con fuerzas para volver a escribir y redactó un volumen de largo título. Discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias referidas a la mecánica y a los movimientos locales. Publicado en 1638. En esta, la última de sus obras, recopilaba gran parte del saber que había acumulado durante años sobre dos ciencias nuevas, la estática y la dinámica. Pese a las comodidades de su presidio sienés, Galileo solicitó permiso al Papa para poder establecerse en la villa que tenía en Arcetri, en las proximidades de Florencia, y así estar más cerca del convento donde profesaban sus hijas, deseo que le fue concedido. Allí continuó con sus trabajos mientras su salud se lo permitió. En 1638 quedó completamente ciego, por lo que su hija Livia hubo de convertirse en sus ojos. Pasó sus últimos días junto a ella y algunos de sus discípulos más queridos, como Torricelli, Viviani y Dino Peri. Murió en enero de 1642, cuando tenía casi 78 años. Sus restos fueron inhumados en la Basílica de la Santa Croce de Florencia, por orden del Gran Duque de la Toscana. Si te gusta nuestro contenido, dale like y suscríbete a nuestro canal.